el que espera desespera. Cita un refrán popular. La justicia es ciega, dice otro. Así podría seguir durante un buen tiempo, pero mi intención hoy es contarte una historia de justicia. Justicia divina. Así que quédate hasta el final y descubre a quién le hizo justicia Dios. Abigail era la esposa de Nabal, cuyo nombre significa necio en hebreo. Es retratado como un hombre grosero y desconsiderado, un hombre rico y tosco, que vivía en Maón, en la región de Carmel. David y sus hombres, quienes estaban huyendo del rey Saúl, se encontraron con el rebaño de Nabal mientras pastaban en los campos de Carmel. David, que había sido amable y protector durante mucho tiempo de peligro con los sirvientes de Nabal, envió a sus hombres a pedir provisiones, como una especie de tributo por la protección brindada. Antes de continuar y decirte qué pasó con Nabal, quiero pedirte que compartas este video, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios abajo. Necesitamos tu apoyo para llevar este mensaje a todos los rincones del mundo. Cuantos más seamos, más crecerá nuestra comunidad. Nabal respondió de manera insolente y despectiva a la solicitud de David, negándose a proporcionar alimento y recursos. Esta respuesta enfureció a David, quien se preparó para atacar y vengarse de Nabal y sus hombres. Abigail, al enterarse de la situación, actuó con rapidez y sabiduría. Reunió provisiones generosas y se adelantó para encontrarse con David y su grupo antes de que llegaran a Maón. Llevó consigo un mensaje de disculpa y paz, reconociendo la ofensa de Nabal y apaciguando la ira de David. El discurso de Abigail ante David es un ejemplo de su inteligencia y habilidad para persuadir. Le recordó a David que tomar venganza no sería beneficioso y que sería mejor para él confiar en Dios para la justicia. Abigail alabó a David como futuro rey y le ofreció regalos como un gesto de paz. David, impresionado por la sabiduría y la actitud de Abigail, reconoció que Dios la había enviado para evitar que cometiera una injusticia. Agradeció a Abigail por su intervención y regresó sin tomar represalias contra Nabal. Esperó y confió que Dios hiciera justicia. Después de su encuentro con David, Abigail regresó a su esposo Nabal, quien estaba en medio de un banquete y completamente ebrio. No le contó de inmediato lo que había hecho, pero al día siguiente le explicó todo. La noticia impactó a Nabal, de tal manera que sufrió un ataque al corazón y murió 10 días después. Después de la muerte de Nabal, David se enteró y envió a pedir la mano de Abigail en matrimonio. Ella aceptó y se convirtió en una de las esposas de David. La historia de Abigail destaca su inteligencia, prudencia y valentía en una situación difícil. Es considerada un ejemplo de cómo una persona sabia y compasiva puede evitar conflictos y tomar decisiones que honran a Dios. Como dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, la insensata, en cambio, con sus propias manos la destruye. En ocasiones, la vida nos presenta situaciones donde la injusticia parece prevalecer y el mal parece prosperar. Nos encontramos con preguntas sin respuestas y luchamos por comprender por qué suceden ciertas cosas. En esos momentos, recordemos que aunque la justicia humana puede ser imperfecta, hay una justicia divina que trasciende nuestras limitaciones. La Biblia nos enseña que Dios es el juez justo y soberano de todo el universo. Su conocimiento es perfecto, su sabiduría es insondable y su amor es infinito. Aunque las injusticias puedan prevalecer temporalmente, la justicia de Dios siempre prevalecerá en última instancia. Esperar en la justicia de Dios no significa ser pasivos ante las injusticias, sino confiar en que Él actuará en su momento adecuado. A veces, la espera puede ser difícil y desafiante, pero recordemos las palabras del Salmo 27:14. Espera en el Señor, ten valor y firmeza de corazón. Espera en el Señor. Encomendemos nuestras preocupaciones y luchas a Dios, confiando en que Él hará lo que es justo y que su justicia será perfecta. Mantengamos la fe, porque la justicia divina siempre prevalece, y en su tiempo veremos cómo Él endereza lo que está torcido y restaura lo que está quebrantado. Sigamos buscando su verdad y su justicia en todas las circunstancias de la vida.
sabiendo que Él es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de necesidad. Dios te bendiga.